Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Y si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, te quiero invitar también muy cordialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial de parte de las hadas para ti, sin antes decirte, mi querido Géminis, que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dicen que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, adelante a tomar esas armas del intelecto, de tus capacidades físicas, emocionales, espirituales, para salir adelante y confrontar todo lo que tú tengas que confrontar. Bueno, tú ya las tienes, créetelo definitivamente y que puedes. No permitas que nadie ni nada te digan totalmente lo contrario. Y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo puedo ser mi propio caballero y salir adelante de cualquier situación. O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para mis queridas parejas, estas personas que tienen a su persona especial, no importa si estás en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y también el consejo de tus guías espirituales. Vamos a ver qué te dicen las cartitas a ti el día de hoy. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Tú eres su verdadero amor, así lo único que te puedo decir, o sea, su verdadero amor, así como cuatro o 5 palabras. Bueno, te ve como un príncipe, como una princesa, o sea, él o ella es honesto, son honestos contigo, te aman de verdad. Es una cuestión, es un amor, yo creo que, o sea, es un amor fiel, es un amor sensible, es un amor bonito. Es un amor que realmente sobrepasa cualquier frontera, cualquier situación, cualquier cuestión. Es una persona que realmente piensa que tú eres su verdadero amor. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial a ratos se siente como muy tenso o tensa, pensando que te puede desilusionar a ti, que no es lo suficiente para él o para ella. Habla con tu persona especial y dile, no, mira, yo te amo, yo te quiero, tú eres el amor de mi vida también, si esa es la situación, y sí, te admiro, estoy orgullosa de ti. No solamente se lo digas, sino que también hácelo sentir, demuéstraselo con hechos, porque lo está necesitando. Es una persona que necesita de tu aprobación, necesita que tú te sientas orgullosa de él. Bueno, tu persona especial sí te ama y te quiere muchísimo, pero también es una persona muy celosa, es una persona que la verdad a ratos es bastante explosiva con relación a los celos, ¿ya? Es una persona que no es que, o sea, no es que desconfíe de ti, es que desconfía de las demás personas, desconfía del resto del universo, por eso a ratos te hace esas escenas de celos. No sé, hay cierta cuestión de niño o niña interior que debe sanar esta persona para poder seguir adelante, para poder avanzar en su vida, en su relación contigo o cualquier otra persona con la cual esté. Porque esta cuestión de los celos no es solamente contigo, la ha sido con todas las personas que él o ella ha estado en determinado momento. Niño o niña interior deben sanar. Hay heridas de abandono, hay heridas con relaciones con la relación de sus padres y eso le está generando esta situación. Ya es momento que se dé cuenta. Si no ha caído en cuenta esa persona, con mucho amor, con mucho respeto, díselo. Bueno, trata de averiguar su historia primero para que tengas una base para decirte, y muy seguramente te va a decir que sí, que su padre o su madre le fallaron de alguna manera, o que fue abandonado o alguna cosa así. Ya
pero eso tiene solución, todo tiene solución en este universo. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay algo bonito, ¿ya? La relación de ustedes comienza a madurar, comienza a crecer en sabiduría, en amor, en experiencia, en cosas totalmente buenas, solucionan problemas, dificultades. Yo creo que esto de los celos de tu persona especial va a quedar atrás. Todo se soluciona entre ustedes, todo comienza a salir muy, muy bien. Lo que no está bien en esta relación es el entorno de ustedes. El entorno de ustedes sí está en su contra. Pero es una situación que ustedes van a tener que enfrentar, van a tener que confrontar y parar a personas, ponerle límites a personas. Van a tener que alejarse tal vez de personas que ustedes estiman para poder estar con su persona especial. Ya van a tener ustedes que poner en una balanza ciertas situaciones y tomar a la larga decisiones que los beneficien a todos, ¿ya? Pero importante que seas tú feliz. Eso es lo más importante en este instante. Te dicen los ángeles que crea para dominar tus instintos. Te están hablando acerca de la cuestión del mal genio, del temperamento. Tal vez te estás desbordando, tu persona especial se está desbordando con relación a los celos o el mal genio, algo así. Bueno, hay herramientas en la psicología, hay herramientas en terapias para que tú puedas o tu persona especial puedan controlar esto. Ejercicio, artes, no sé, alguna actividad. Busquen ayuda profesional para esta situación. Vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de ti que eres el consultante o la consultante. Es una cuestión. Mira, me dicen que tú tienes el genio, tienes el talento, tienes todo para seguir adelante con esta relación y con cualquier cosa que tú te propongas. Lo tienes adelante ya. Pero me habla otra vez acerca del temperamento, que es eso, lo que te impide, lo que te frena, lo que no te deja avanzar. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que cualquier cosa la hagas por ti, la hagas por crecer, por tu amor, por tu propia felicidad. Si tú eres feliz y tú sanas, los demás somos felices y sanamos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo la decisión de sanar por mí mismo, por mí misma. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, que están en una pareja. Ahora vamos con la lectura de las personas que están solteritas y solteritos en este día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes, qué me les está pasando ahora y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les pasa? Hay personas que me los han desilusionado, que están desengañados. Ustedes de esas personas, bueno, van a tener que pararse firme para que la situación no se salga de control. Si alguien te viene a pedir dinero prestado, no lo prestes porque no lo vas a poder volver a ver. Si te quieren involucrar como fiador, como garante de alguna deuda, te van a dejar sola con esa situación. No lo vayas a hacer. Bueno, también vamos a ver qué más me les dicen las cartas a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, hay ciertas personas que te van a querer como mal aconsejar, no te van a decir la verdad, personas como inmaduras, con falta de experiencia. No, o sea, no te vayas a ir por el camino que esas personas te vayan a aconsejar, porque sería algo bastante complicado para ti, en un entorno bastante problemático. Te deberías venir enfrentando si le haces caso a esas personas. Esa sería una situación bastante desagradable, bastante turbulenta. Bueno, te puedes estar encontrando también con una persona en la cual tú te puedes estar interesando sentimentalmente. Mira, esa relación con esa persona no te va a convenir absolutamente para nada, porque es una persona muy celosa, muy insegura, acostumbrada a relaciones turbulentas y te arrastraría a ti hacia lo mismo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Tu inspiración lleva al más allá. Qué bonito, mira. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros que te quiere decir algo.
Te dice que confíes más en ti, que confíes en tus capacidades, que hay algo que tú estás esperando saber, lo vas a saber, te vas a enterar. Y después de que sepas esto, perdónate a ti mismo y avanza, sigue adelante. Bueno, vamos ahora a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, esta carta me dice que tengas cuidado con tu trabajo. Hay personas que quieren tu trabajo, hay personas que quieren lo que tú tienes en este momento como empleo, como emprendimiento, como negocio, como, no sé, como inversión. Hay personas que quieren lo que tú tienes. Hay personas que te envidian demasiado. Ten mucho cuidado con esas personas. Te dicen las hadas, por este lado, que tomes el control de tu propia narrativa. Te están diciendo que seas tú quien tome las decisiones. No permitas que otras personas manejen tu vida en ningún aspecto, ¿ya? En ningún aspecto. Tú ya estás grande, tú ya tienes la capacidad, el conocimiento, la sabiduría y las habilidades para tomar tus propias decisiones. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo yo tomo mis propias decisiones y avanzo, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en esta ocasión están preguntándome por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy con respecto a su economía. Bueno, la verdad es que al parecer las cosas no están yendo muy bien. Te han engañado, te han estafado, o sea, aún no suceden. Bueno, son personas que se van a querer meter en tu vida como de una manera bastante agresiva, diría yo, queriéndote obligar o queriéndote manipular para que sueltes dinero, para que prestes o inviertas en cierta situación. No lo vayas a hacer porque esto va a ser un engaño, va a ser una estafa totalmente fea para ti. No lo vayas a hacer. Hay ciertas noticias que te llegan, ciertas noticias negativas, pero tienes que fijarte si en realidad es o no es. Investiga muy bien en los proyectos que te vas a involucrar, porque no va a ser, o sea, te van a pintar castillos en el aire. Esto es lo que te puedo decir. Te dicen los ángeles que cumplas tus deseos para conocerte. Lo que estás haciendo en este instante, lo que realmente te llena, es lo que realmente te hace feliz. Si no es así, analízate muy bien. No renuncies a tus sueños, no renuncies a eso que tú siempre has querido tener. No te digo que sueltes ya mismo lo que tienes ahora, sino que te hagas un plan, un proyecto y comiences a conseguir recursos de todo tipo y hacer realidad ese sueño, dar pasos grandes o pequeños hacia allá, y ya verás que más temprano que tarde estarás ahí cumpliendo tus deseos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, me dice que hay personas, es que está rodeado de víboras. Así, no te puedo decir otra cosa. Está rodeado de víboras, de personas avariciosas, de personas que lo único que quieren es su propio beneficio. Sal de ahí, sal de ese círculo. No te conviene absolutamente para nada. Vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Que tú puedes ser tu propio caballero, te dicen. Bueno, a seguir adelante, a salir adelante, pero por tus propios medios. Eso no quiere decir que no recibas consejo ni orientación de nadie. No, sí, o sea, recibe el consejo y tú tomas solamente lo que te sirva. Que no sea la palabra de otras personas tu última palabra en todo lo que tú decidas. No solamente en tu vida económica, sino también en tu vida en general. No permitas que nadie ni nada maneje lo que tú quieras decidir de tu vida. Al parecer tú estás, no sé, haciendo algo en lo que en realidad no te sientes nada bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Si tú llegaste hasta aquí, te mando un aplauso. Te quiero muchísimo, Géminis, y te espero en una próxima oportunidad.